Muy buenas tardes, amigos. Hoy en Cómo Cocinar, arroz de campo. Bueno, ¿y cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para este arroz meloso con pollo y setas y champiñones? Pues los ingredientes los vamos a dividir en dos partes. Por una parte, este arroz va a llevar un caldo de pollo, ¿vale? Y le podemos añadir agua, pero yo prefiero potenciarle el sabor con un buen caldo de pollo. Y para esto, ¿qué utilizaremos? Un par de dientes de ajo, zanahoria, puerro, apio, cebolla, la carcasa de un pollo con la ala, unos granos de pimienta, un poco de aceite, vino blanco, sal y perejil. Esto sería lo primero que vamos a elaborar, que sería el caldo que vamos a utilizar con el arroz. Y los ingredientes para el arroz como tal serían los siguientes. Pues media pechuga de pollo ya limpia, que la tenemos aquí. Por supuesto, champiñones. Yo he comprado los champiñones portobelo porque nos gustan mucho más en casa que el otro tipo de champiñón. Y setas. Setas de mucha calidad. La encontré en la frutería, fantástica. Pimiento rojo, pimiento verde, tomate. El tomate que lo vamos a rallar. Cebolla. Yo me decanto siempre para los guisos por este tipo de cebolla dulce que es más tierna y se carameliza antes que la otra cebolla que es más basta. Y unos dientecitos de ajo. Por supuesto, azafrán en hebra, una guindilla pequeña, sal y aceite. Y comenzamos ya a elaborar este fantástico arroz. Bueno, y vamos a empezar a preparar el caldo. Tenemos allí una olla puesta con agua para que se ponga caliente, para que hierva. Y por otra parte, otra olla que le hemos añadido un chorreón de aceite de oliva virgen extra. Y lo primero que estamos haciendo es pelar y cortar los ajos. Los ajos es lo primero que vamos a echar junto con la pimienta. Así es que los pongo por aquí cuando el aceite esté caliente. Mientras se calienta el aceite, pelamos la zanahoria, y la cortamos, porque la verdura, en este caso, la vamos a sofreír. Entonces, vamos a cortar la zanahoria en rodajas. Lo mismo hacemos con la cebolla, con el puerro. Zanahoria lista, cortamos también el puerro, ¿vale? Y lo dicho, lo mismo vamos a hacer con el apio y con la cebollita. Y vamos a tener todas las verduras preparadas para hacer nuestro caldo de pollo. Y nos vemos en un segundito. Bueno, pues como he comentado, tenemos por una parte agua calentándose, ¿vale? Y por otra parte la olla con el fondo con un buen chorreón de aceite de oliva. He incorporado el ajo con la pimienta, como he comentado. Y vamos a dejar que el ajo se dore un poco. Bueno, amigos, pues nada, aquí tenemos el agua calentándose, como he dicho, y por otra parte el aceite, esta olla con el aceite, y hemos echado los ajos y la pimienta. Una vez que están dorados, le vamos a incorporar el resto de las verduras, el apio, el puerro, la cebolla y la zanahoria. Movemos y tenemos que esperar a que la verdura se dore, que esté doradita. Le vamos a subir un poco el fuego. Recordaros en este momento también, pues bueno, que tenemos otra receta de arroz, que era el arroz, un arroz con pescado que hicimos, que llevaba añoras y también estaba muy rico, que si queréis ver nuestra receta, pues podéis pinchar en este enlace. Y también recordaros que ya tenemos página web, que es howtocook.es. Ahí podéis meteros en nuestra página y encontráis todos los enlaces de todas nuestras recetas que os llevan directamente a YouTube.
Pues nada, vamos a seguir rehogando nuestra verdura y nos vemos en un momentito. Bueno amigos, esta olla es que es muy alta y no se ve bien. Aquí tenemos las verduras, si las veis, no sé si las veis, se ven perfectamente que están ya pochaditas. Y es el momento de agregarle la carcasa de pollo. La carcasa de pollo la vamos a dejar hasta que se dore. La dejaremos unos minutitos hasta que se dore, ¿vale? Ya tenemos la carcasa de pollo doradita. Uy, doradita. Le vamos a añadir un buen chorreón de vino blanco, unos 100 mililitros de vino blanco. Removemos y esperamos a que se evapore el alcohol. Y es el momento de echarle un buen ramillete de perejil. Recordaros que ahora le vamos a añadir el agua, pero el agua se la vamos a añadir caliente, no fría. El agua ya la tenemos a punto de hervir, por lo tanto vamos a apagar, todo bajo control. Dejamos que se evapore el alcohol. A continuación le añadimos el agua, ¿vale? De aquí podemos sacar consomé, nos puede servir para hacer fondos de arroz, es decir, este caldo es muy socorrido, ¿vale? Teniéndolo se puede hacer, yo cuando hago bastante cantidad y congelo, y la verdad que en muchos momentos pues compra cualquier cosa y hace un arroz, cualquier guiso en un momento con este buen fondo que estamos haciendo. Una vez que se ha evaporado el alcohol, le incorporamos el agua calentita. Ahí está el agua incorporada. Lo vamos a añadir un poco de sal. ¿Veis? Ya está hirviendo. Está hirviendo porque está el agua caliente. Movemos. Y ahora se trata simplemente de dejar entre 1 hora y 1 hora y media. Le bajamos el fuego, ¿vale? Lo ponemos al 6 más o menos. Una vez que ya ha empezado a hervir, tapamos y lo dejamos 1 horita hirviendo. Bueno, allí tenemos ya el caldo haciéndose y entonces vamos a empezar a elaborar el arroz. Lo primero que vamos a hacer, hemos lavado la pechuga de pollo. Como he comentado al principio, una pechuga de pollo limpia, y lo que vamos a hacer es trocearla. Unos trocitos que no sean medianitos ni grandes ni chicos, ¿vale? Así más o menos de este tamaño. Le hemos preparado un bol. Y en ese bol lo que vamos a hacer es salpimentarla. Y he pensado también que por qué no, para potenciarle el sabor al pollo y que esté más rico, le vamos a echar en el mismo bol, como vais a ver ahora, un poquito de tomillo y un poquito de romero. Así vamos a macerar un poquito nuestra pechuga de pollo que coja más sabor. Bueno, aquí la tenemos. Segundillo, limpiamos, retiramos y hemos dicho un poquito de sal, un poquito de pimienta, y el puntito extra de romero y de tomillo. Tenemos allí la olla preparada donde vamos a cocinar el arroz, en el que hemos puesto un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra, y lo que vamos a hacer es encender el fuego e ir dorando el pollo.
Bueno, se está rehogando ya el pollito. Vamos a pelar el ajo. Y lo vamos a trocear pequeñito, ¿vale? Lo troceamos. Primero el ajo y la guindilla, ¿vale? Troceadito. Y a continuación vamos a trocear también la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. Pero lo primero, el ajo y la guindilla. Esto por una parte, ¿vale? Nos vemos muy prontito, vamos a continuar troceando las verduras. Bueno, una vez que el pollo ya está rehogado, lo vamos a retirar del aceite y lo reservamos en un bol, en un plato, donde queráis. En este mismo aceite que hemos frito el pollo, vamos a ir friendo las verduras. A mí para el arroz me gusta freír las verduras por dureza. Entonces, lo primero que vamos a freír es el ajito y la guindilla. Y vamos a esperar a que esté doradito. En el momento que el ajo y la guindilla estén dorados, le añadimos el pimiento rojo y verde. Cuando el pimiento rojo y verde esté muy pochado, le añadiremos la cebolla, que la dejaremos a fuego lento hasta que se caramelice, ¿vale? Y este será el orden en el que vamos a ir haciendo nuestro sofritito para el arroz de hoy. Mientras se dora el ajo, que tarda un poquito, voy a ir rallando los tomates, porque los tomates de pera van rallados, no van cortados, van rallados, ¿vale? Vamos a rallar 4 o 5 tomates de pera. Aquí seguimos dorando nuestro pimiento rojo y nuestro pimiento verde con el ajo y la guindilla. Y de verdad que vamos, cuando he presentado los ingredientes para el arroz, ¿sabéis lo que se me ha olvidado poner? El arroz. Un arroz sin arroz no se puede hacer. Así es que me vais a disculpar. Y hombre, este arroz también lleva arroz, ¿vale? Y vamos a continuar friendo nuestros ingredientes. Una vez que el pimiento está bien pochado, vamos a añadir la cebollita. Cebolla dulce, yo siempre para este tipo para los guisos me gusta comprar la cebolla dulce. Es más fina y no sé, me gusta más. Eso es una cuestión personal, no es... Vamos a salar un poquito. Y vamos a dejar que se rehogue, lo vamos a bajar 4 para que la cebolla prácticamente se caramelice y desaparezca. Ya tenemos también el tomate rallado, ¿vale? Que lo veis aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es trocear los champiñones y las setas mientras se van dorando toda la verdura. Bueno, después de explicaros este patinazo que he cometido de hacer arroz sin arroz, es el momento. Hemos lavado nuestros champiñones y los vamos a trocear en láminas. Así ya lo tenemos preparado. Y lo mismo vamos a hacer con las setas. Las vamos a cortar en tiritas, ¿vale? Y mientras hacemos esto, el caldo sigue hirviendo, que huele ya fenomenal.
y se está haciendo también el sofrito. Lo siguiente que lleva el sofrito, una vez que la cebollita ya esté bien caramelizada, es los champiñones y las setas. Así es que nos vemos en un ratito. Bueno amigos, ¿veis la verdura? Está casi deshecha. Vamos a subir el fuego y le vamos a añadir nuestros champiñones y nuestras setas. Lo vamos a dejar rehogándose y el champiñón ahora va a soltar agua. Vamos a dejar que se consuma un poco el agua que suelte el champiñón. Vamos a salpimentar. Removemos. Ya os digo, ahora el champiñón va a empezar a sudar y a soltar el agua. Así es que eso va a estar durante unos 5 minutitos. Una vez que el champiñón suelte el agua, será el momento de añadirle el vino blanco, pero para eso faltan unos minutitos. Añadimos el vino blanco y vamos a dejar un par de minutos que se evapore el alcohol. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta el tomate. Vamos a esperar. Y cuando se haya evaporado el alcohol del vino, pues le añadimos nuestro tomate triturado. Y en el momento que le añadamos el tomate triturado, no podemos parar de remover. No podemos parar de remover en el sentido de que no se nos pegue, en el fondo el tomate. Ahí sí tenemos que estar removiendo más continuamente. Bueno, pues como he comentado, le añadimos el tomate triturado. Seguimos removiendo, ya os digo, para que no se nos pegue. Y ahora tenemos que esperar a que se consuma el caldito del tomate, a que el tomate se sofría, claro. Y mientras ya tenemos listo nuestro caldo de pollo, que huele que alimenta, vamos a colarlo y vamos a reservarlo. ¡Qué pintaza! Bueno, siguiente paso, ya estamos casi al final de la receta. Yo le voy a añadir algo que a mí me encanta, que es mi toquecito de azafrán y menta. Removemos que el azafrán se integre bien y le añadimos el arroz. Unos 100 gramos de arroz para 2 personas. El arroz lo vamos a rehogar con toda esta verdura durante un minutito. Subimos el fuego y vamos rehogando el arroz. Es el momento de incorporarle también el pollo que teníamos reservado. Dejamos que se rehogue el arroz, ya está todo. Y lo único que nos falta es añadirle el caldito de pollo. Lo cubrimos.
maravilloso. Lo rectificamos de sal y dejamos que el arroz hierva entre 15 y 18 minutos. Nos vemos muy pronto. Pues nada, aquí tenemos ya este fantástico arroz meloso. Bueno, lo hemos llamado de campo, es un arroz meloso con pollo, setas y champiñones. La verdad que está muy bueno. Rafa y yo lo hemos probado, la verdad que está bastante bueno. Y ya solo me queda recordaros que no olvidéis de seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web howtocook.es, que os lleva directamente a nuestros vídeos. Ahí están todos los enlaces, de darle a like y a compartir, y que aquí estamos para resolver todas vuestras dudas. Si necesitáis algo, cualquier comentario que nos escribáis, en cuanto que podamos lo contestaremos. Y nos vemos muy pronto, amigos. Ahora vamos a disfrutar de este arroz de campo.